¡Uf! Los ojos de Geom comenzaron a brillar mientras miraba aturdido el cielo azul. Ciertamente, parecía un niño normal al principio, ¿verdad? Pero este no era de ninguna manera ordinario. ¿Estará bien? El grueso uniforme de Chang Miang estaba completamente empapado y, mientras el sudor brotaba de su cuerpo, se podía ver goteando a través de su ropa. Con el rostro enrojecido por la sangre, parecía como si su cabeza fuera a estallar en cualquier momento. Luchó incluso para mantenerse firme mientras sus piernas temblaban, y se lo podía ver mordiéndose el labio con fuerza para seguir moviéndose. ¿Te gustaría sentarte? Geom, que consideraba firmemente que la cortesía y los modales son parte integral de la vida, sin saberlo le dijo al niño. No pudo evitarlo. No tenía sentido hacer que Chang Miang se pusiera de pie después del entrenamiento por el que pasó. Ver el estado actual de Chang Miang evocó un sentimiento similar al de ver a un cachorro solo bajo la lluvia torrencial. Lamentable. Ah, está bien. Más bien, preferiría un poco de agua. Alguien traiga agua, ahora. Sí. Uno de los niños, que estaba mirando a un lado, se apresuró a buscar agua. Cierto. ¿Qué? Sin embargo, Geom rápidamente se quedó en silencio. ¿Qué debo preguntar? Lo llamó para que viniera aquí, pero no sabía por dónde empezar. Era la primera vez que se encontraba en una situación tan absurda. ¿Qué está pasando aquí? Hizo la pregunta más obvia. Chang Miang, que recibió la pregunta, miró a su alrededor y abrió la boca con calma. No es mucho. ¿Qué? Es solo que, a partir de hoy, todos decidimos hacer ejercicio juntos por las mañanas. Pero como era nuestra primera vez, puede que nos hayamos pasado un poco. Debe ser porque todos estaban muy motivados. ¿Motivados? Geom miró a los niños detrás de Chang Miang. Agitaban las manos desesperadamente pero mantenían la boca bien sellada. Sin embargo, sus manos cayeron rápidamente y se congelaron en el lugar cuando Chang Miang giró ligeramente la cabeza hacia ellos. ¿Qué clase de acto es este? Fue absurdo. No estaba claro cómo se llegó a esto, pero una cosa era cierta, todos los discípulos tenían miedo de este nuevo niño. Geometry no era tonto. Ya había tratado con niños y formado jóvenes discípulos durante 10 años. A menudo podía entender cómo se desarrollaba una situación simplemente observando a los niños. No, sería más extraño si no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, incluso sin su experiencia. ¿Los discípulos del Monte Hua le tienen miedo a un recién llegado? La cabeza de Geom se inclinó ligeramente hacia un lado en confusión. No. No. Ahora que lo pienso, las habilidades de estos niños no eran de ninguna manera débiles. La mayoría de los niños de la misma edad solo podían agachar la cabeza en comparación con los discípulos del Monte Hua. Incluso si se estaba pudriendo, todavía eran discípulos del Monte Hua. No era que sus discípulos fueran débiles, era solo que este nuevo niño era extraño. ¿Dijiste ejercicio matutino? Sí. Tú. Geometry habló con firmeza. El dormitorio de la flor de ciruelo blanco tiene sus propias reglas. ¿Quién te dijo que redujeras tu hora de acostarte y practicaras como quisieras? La expresión de Chang Miang permaneció sin cambios mientras hablaba como si no fuera una preocupación. Entonces no lo haré. Pensé que la capacitación sería útil. Pero dijiste que no, así que no lo haré. ¿Qué fue eso? Geometry estaba perplejo. Esta reacción fue inesperada. ¿Pensaste que el entrenamiento sería útil? Sí. ¿Por qué pensaste eso? Chang Miang pensó que esta pregunta era extraña. ¿Crees que no ayudará? Un aire incómodo pasó entre ellos. Oh. Geom gimió para sí mismo. Entendió lo que decía este niño, pero Chang Miang habló primero. Sentí que sería suficiente aprender artes marciales de Sasuke, pero los discípulos también deben mostrar esfuerzo a nuestra manera. La esencia de las artes marciales proviene del cuerpo, así que creí que este entrenamiento de fuerza podría mejorar nuestros resultados generales. Eso era cierto. La teoría era correcta. Tus palabras son correctas.
Un Geom lo reconoció fácilmente. Sin embargo, ¿puedes decir que ser forzado a entrenar bajo amenaza de coerción es correcto? ¿Coerción? Chang Miang miró hacia atrás mientras continuaba. Ah, Sasuke. ¿Cómo podría forzar a mis Saiyuns? Cuando dije que iba a entrenar, dijeron que también querían unirse y me siguieron. ¡Qué absurdo! Una mentira desvergonzada. Pero si quería que dijera la verdad, un Geom tendría que preguntar, ¿no se unieron a ti solo por miedo? Pero no puedo pedir eso. Aplastaría el orgullo de sus discípulos. Ayer, los discípulos no pudieron con un nuevo joven y tuvieron que ser sacados temprano en la mañana para entrenar con miedo. Anjiamatri decidió no tocar ese tema tan delicado. Y esta situación no convertiría a Chang Miang, el más joven, en un villano aterrador que abusaba de sus propios Saiyuns. Eso también lastimaría a sus discípulos si se mencionara sin cuidado. Bue. Justo cuando un Geom estaba a punto de decir algo, Chang Miang habló. Dame un mes. No dejaré que afecte nuestro entrenamiento regular y en un mes les daré buenos resultados. Oh. Aunque estaban discutiendo el entrenamiento, su intención oculta era ligeramente diferente. Un mes. Le pidió a Sasuke que ignorara esta situación durante un mes y que hiciera su juicio después de ver el resultado. Mira a este chico. No parecían las palabras de un niño, más bien, las palabras de un hombre fuerte lleno de confianza. Un mes puede ser aceptable. Pero este entrenamiento no parece tan simple, ¿realmente pueden los niños aguantarlo? Todos los Saiyun practicaron porque querían y nadie se quejó de que fuera difícil. Chang Miang habló descaradamente mientras miraba a sus Saiyuns, ninguno de los cuales se atrevió a abrir la boca para refutarlo. Como nadie habló, deben estar de acuerdo con eso. ¿De dónde vino este niño? Mientras un Geom pensaba, Chang Miang volvió la cabeza y preguntó. ¿No es así, Saiyuns? Sí, así es. Trabajaremos duro. Muy duro. Trabajamos duro hoy también. Chang Miang se volvió. Sin una fuerte voluntad de crecer, ¿cómo podríamos esperar buenos resultados de nuestros esfuerzos? Los rostros de los niños detrás de él estaban conmocionados y llenos de agotamiento. Un Geom se quedó sin palabras ya que los niños no podían hablar. A pesar de que solo pasó un día, Chang Miang había tomado completamente el control de los discípulos. Además, está pidiendo que se permita que esto se ignore durante un mes para mostrarle a un Geom los resultados de su control. Vamos. Cuanto más escuchaba, más absurdo se sentía. ¿De dónde salió este pequeño monstruo? Pero tiene un punto. El dormitorio de la Flor de Ciruelo Blanco tenía un problema importante cuando se trataba de asegurar el tiempo de capacitación. El Monte Juan no tenía suficiente personal. Y un Geom no podía manejarlo solo. Se necesitaban al menos 10 instructores. Pero ahora, solo había 3 personas que podían entrenar a los niños. Como resultado, no pudieron dedicar mucho tiempo a enseñar a ninguno de los discípulos uno a uno. La mayor parte del tiempo se dedicó a mantener el grupo organizado, por lo que su crecimiento había comenzado a estancarse. Era evidente que sería de gran ayuda si este niño pudiera aliviar algunas de sus cargas. Te preguntaré una cosa más. Sí. Tampoco será fácil para ti, ¿por qué elegirías entrenar tan temprano en la mañana? Chang Miang inclinó su cabeza. No entiendo lo que quieres decir, Sasuke. No había forma de que este niño de repente no pudiera entender. Entrar al Monte Hua significa aprender a usar la espada, pero simplemente unirse a la secta no significa necesariamente que seremos más fuertes. Volverse más fuerte, entrenar diligentemente y luchar por metas más altas es el deber de cualquier discípulo. Eso es correcto. Por supuesto, podemos volvernos más fuertes siguiendo las enseñanzas de Sasuke. Pero si también podemos poner nuestro propio esfuerzo, el proceso puede acelerarse. Es natural que se deba sacrificar algo de sueño si eso significa trabajar más duro para lograr nuestras metas. Correcto. Fue eso. No hay una razón en particular, solo una pasión por entrenar.
El líder de secta dijo que ya no aceptaríamos nuevos estudiantes, me preguntaba qué tipo de niño recibiría una excepción. Tal vez, un nuevo viento está comenzando a soplar en el monte Hua. ¿No valdría la pena criar a este niño? Su talento aún no ha sido confirmado, pero debería poder lograr grandes cosas incluso sin él con tanta motivación. Incluso si no puede convertirse en maestro, su actitud podría tener una buena influencia en los otros niños. Parece que estás teniendo dificultades con tu entrenamiento. Es porque es mi primer día. Aún así, parece difícil. Cuanto más uno trabaja, mejores son los resultados. Los labios de Un-Geom temblaron mientras luchaba por reprimir una sonrisa. Eso es todo. ¿Este entrenamiento no encajaba perfectamente con su propia teoría? Podría estar bien llevar a los demás al límite si un niño así los lidera. Después de todo, en los viejos tiempos de la secta, los niños solían formar jerarquías no restringidas únicamente por la edad. ¿Y qué es importante cuando se trata de Sayums? Ser cortés. Muestre respeto y siga sus palabras. Tiene la intención de mantener esta jerarquía mientras muestra el debido respeto a sus mayores sin despreciar o menospreciar a los demás. Un-Geom miró a su alrededor y asintió. Incapaces de entender lo que estaba pasando, los niños estaban todos preocupados. «¿Cuá?» Anjiamatri tosió mientras apartaba la mirada y abría la boca. Es bastante conmovedor que todos hayan estado entrenando, voluntariamente, desde el amanecer hasta ahora. Sasuke. Salvador. Gritos de confusión y sorpresa, pero Un-Geom ignoró todo y continuó. Si continúan entrenando así en el futuro, lograrán grandes resultados. Este niño parece saber mucho sobre entrenamiento, así que se te permitiré continuar. Hagan su mejor esfuerzo. Estamos jodidos. Vaya, nos está abandonando. Míralo evitando nuestra mirada. Los niños pequeños estaban en un estado de desesperación. Entonces, asegúrense de desayunar antes de que se haga tarde y salgan a tiempo para la sesión de la mañana. Un-Geom giró lentamente y luego se detuvo de repente. Ah, eso es correcto. Aún así, no podían creer que este hombre realmente los tirara tan fácilmente. Interferirá con su entrenamiento, así que ya no tendrán que venir a despertarme por la mañana. Después de todo, la formación es lo primero. Un-Geom sonrió y se dio la vuelta. Los discípulos querían extender sus manos para atraparlo, pero desapareció de la vista antes de que pudieran siquiera moverse. Creak. En ese momento, un leve crujido sonó. Era Chang Miang, tronándose los nudillos, se volvió hacia ellos con una sonrisa. Era una sonrisa, pero las venas de su frente estaban hinchadas, lo que dejaba claro cómo se sentía debajo de su sonrisa. Sasuke, ayúdeme, por favor. No es como si dijera que los iba a matar. Ahora, mis queridos Sayums, ¿qué tal si tenemos una charla en la casa de huéspedes antes de comer? Muévanse. Sí. Fue en este momento que muchas esperanzas y sueños jóvenes desaparecieron del monte Hua. ¿En serio? Sí. Sayung. El rostro de Unam comenzó a distorsionarse. Un-Geom inclinó la cabeza ante la inesperada reacción. ¿No sabías? ¿Cómo podría haberlo sabido? Pensé que el líder de secta trajo a ese niño con algún propósito. Supongo que no lo hizo. Apenas podemos darnos el lujo de sobrevivir cada día en nuestra situación actual. No podemos escatimar gastos adicionales tratando de reclutar talentos ocultos. Es un niño tenaz que nos buscó él mismo. Y fue acogido por el líder de secta. Un-Geom se detuvo. Este niño fue aceptado por el líder de secta, quien dijo que no aceptaría más discípulos. Así que pensó que debía haber alguna historia detrás. Pero, ¿el viento que trajo el cambio al monte Hua no fue intencional? Parecía que Aneam no sabía nada más. ¿Hay algún secreto que solo el líder de secta conoce? No. Ese chico realmente vino aquí por su cuenta. ¡Qué curioso! Unam dijo. Cuanto más lo pienso, más extraño es esto. Un niño misterioso viajó solo desde lejos, afirmando querer ser un discípulo del monte Hua, y en un día, se apoderó y estaba representando algún tipo de complot. Tal vez,
estoy pensando demasiado. Se preguntó si este niño era un espía enviado por otra secta para acelerar su ruina, pero se sintió innecesario. Primero, el monte Hua ya estaba en un estado lamentable, al borde del colapso. En segundo lugar, incluso si existiera tal plan, no tendría sentido enviar a un niño demasiado pequeño para desarrollar las habilidades necesarias. Y si existiera un niño con tal talento, la secta haría todo lo posible para nutrirlo y guiarlo en lugar de enviarlo a pudrirse aquí. Si ese es el caso, ¿no sería mejor vigilarlo? Dejémoslo en paz. Pero Sa-young, no lo detuviste porque creías que podía cumplir con tus expectativas, ¿cierto? En lugar de responder, Un-jeom bajó la cabeza. Soy muy consciente de su arduo trabajo. Es natural que guíes a los discípulos, pero incluso tú no puedes lograr todo por tu cuenta. No. Sa-young yo solo. Está bien. Un-am rió suavemente. Es difícil para todos. No estoy seguro de lo que está pensando, pero si crees que beneficiará al monte Hua, no hay razón para detenerlo. Un-jeom levantó la cabeza y miró a Un-am. No estoy seguro. Ese niño. Un-jeom. Sí, Sa-young. Ese niño ahora es un discípulo del monte Hua. Los ojos de Un-jeom temblaron ligeramente. A veces, podemos tener prejuicios hacia un niño que es lo primero. Sin embargo, incluso si vino más tarde, todos los niños que vienen al monte Hua deben ser atendidos como nuestros discípulos. Fui miope. Un-jeom inclinó la cabeza. Incluso si cruza la línea, no será demasiado tarde para detenerlo. Sí, Sa-young. Un-jeom se levantó. Me despediré. Por supuesto. Un-am se sirvió una taza de té mientras Un-jeom se alejaba. ¡Qué chico tan extraño! De hecho, un niño inusual ha llegado a la secta. Es un niño que no se molestó en ocultar su presencia a pesar de haber provocado un cambio drástico. Se desconocía si estos cambios serían una bendición o una maldición. Solo una cosa. Un cambio es necesario. Lo que el monte Hua necesitaba ahora era un nuevo viento. Flotar en mar abierto sin viento te dejará perdido y hambriento. Incluso si el destino era desconocido, debes zarpar. Ya sea que la última parada sea el paraíso o una isla desolada, era mejor que morir, inmóvil, en mar abierto. Un-am se llevó la taza de té a los labios. Esperaba que Chan Miang pudiera ser el viento que moviera el monte Hua. Por supuesto, quedaba por ver si podía mantener la calma cuando el viento se convertía en un tifón. Creo que me voy a morir. Ya estoy muerto. Un coro de lamentos de dolor resonó por todas partes. Ahora, por supuesto, aquellos que estaban hablando al borde de la muerte eran los discípulos de tercera clase del monte Hua. ¿Qué nuevo infierno es este? ¿Un nuevo tipo de tortura? Sabían que era un ejercicio para desarrollar músculo, pero no es que el monte Hua haya descuidado el entrenamiento de fuerza. Un cuerpo sólido es la base de todas las artes marciales, e incluso la secta Shaolin tendría su propio régimen de entrenamiento riguroso. Pero esto no es razonable. Jun-young bajó la cabeza y miró la mesa. Las verduras salteadas se sirvieron como guarnición, pero sus manos temblaban tanto que no podía llevárselas a la boca con precisión y derramó la comida por toda la mesa. Uf, ni siquiera puedo comer bien. Tenemos entrenamiento de esgrima por la tarde. ¿Seré capaz de blandir mi espada con mis manos temblando así? Si fuera una espada real, ¿no saldría volando de mi mano y perforaría el trasero de alguien? Afortunadamente, no creo que tenga suficiente fuerza en mis brazos para balancearme con tanto poder. ¿Estás realmente agradecido por eso? Jun-young suspiró. Dilo en su cara. En su cara. Si quieren quejarse, ¿no deberían hacerlo en su cara? ¿De qué sirve hablar así a sus espaldas? No hay nada que yo pueda hacer. Gran Sa-young. Los gemidos surgieron de la multitud. Sin embargo, Jun-young recogió en silencio las verduras salteadas. ¿Qué se podría hacer al respecto ahora que Un-jeom se ha puesto del mismo lado que Chan Miang? Sa-young. En tales situaciones, no importa si es Sa-young o no. Pero, ¿no debería tener algo de peso la opinión del gran Sa-young?
Jun suspiró y estaba a punto de hablar cuando se oyó una voz aguda. ¡Qué patético, qué conversación tan podrida! La multitud de discípulos de tercera clase atrajo sus ojos al unísono hacia el que habló. Yo-Guo. Hubo un momento de silencio antes de que Yo-Guo, que estaba comiendo en silencio en un rincón, comenzara a hablar en un tono agudo. ¿Creen que el gran Sayung es su chico de los recados? Chang Miang no se está escondiendo de ustedes. Si tienen algo que decir, pueden ir a decírselo a la cara a ustedes mismos. No, estábamos. Si no pueden hablar en persona, quédense callados y coman. Si no comen, no podrán sobrevivir para la tarde. Nadie podía abrir la boca para discutir después de escuchar lo que Yo-Guo tenía que decir. Los ojos de Jun se encontraron con la mirada de Ho-Gul. Está actuando de forma extraña. Si este fuera el Ho-Gul habitual, sería el más ruidoso para quejarse de Chang Miang. Después de todo, él era el más fuerte y el más vocal entre los discípulos de tercera clase. Se volvió difícil para otros abrir la boca y estar en desacuerdo cuando incluso Ho-Gul se puso del lado de Chang Miang. ¡Tac! Ho-Gul dejó sus palillos y se acercó a Jun. Gran Sayung. ¿Puedo verte un momento? Por supuesto. Jun dejó sus palillos y se puso de pie. Los discípulos restantes inclinaron la cabeza mientras los veían irse. ¿Estamos viendo algo de la manera incorrecta? Jun habló primero una vez que llegaron a un área desierta. Te ves bastante enojado. Ho-Gul levantó la mano y se frotó la cara. ¿Es así como me veo? Tu cara es bastante fácil de leer. Es la primera vez que escucho eso. Ho-Gul se rió. Incluso después de todo ese entrenamiento, ¿puedes reírte así? Sayung. ¿Qué piensas del Monte Hua? Jun se quedó en silencio ante la pregunta. Se trata de un tema delicado que requiere un examen cuidadoso. Es una pregunta difícil. Originalmente estaba planeando volver a mi ciudad natal después de esto. ¿Pero no piensas quedarte aquí? Sí. Jun asintió en silencio. Ya había decidido quedarse aquí. Los otros discípulos de tercera clase aún tenían que hacer su elección, pero él se convertiría en un discípulo oficial del Monte Hua y viviría o moriría con la secta. ¿Crees que al Monte Hua le queda algún futuro? Cuida tu lengua, eso no es algo que puedas decir tan imprudentemente. No podía creer que quedara alguna esperanza. No es algo que deba decirse, pero Jun no pudo condenar a Ho-Gul. A menudo había tenido pensamientos similares en el pasado. ¿Quieres decir que has cambiado de opinión? Un poquito. Ha cambiado. Me obligaron a este entrenamiento, pero me hizo darme cuenta. Nunca había hecho ningún entrenamiento que me llevara a mis límites absolutos hasta hace poco. Eso es verdad. Jun asintió con la cabeza sin darse cuenta. Nunca había hecho este tipo de entrenamiento. Siempre pensó que estaba haciendo todo lo posible, pero nunca se esforzó al límite donde su cuerpo temblaba como ahora. Pero ese tipo no parecía cansado en absoluto, a pesar de que hizo el doble de lo que hicimos nosotros. ¿El doble de lo que hicimos? Además de hacer el doble de repeticiones que todos los demás, Chang Miang también usó más bolsas de basura. La intensidad estaba en un nivel completamente diferente al de los otros niños. Jun había comprobado las pesas él mismo y no podía creer lo que veía cuando vio a Chang Miang usando una pesa más pesada que su propio cuerpo. Él es fuerte. No solo es fuerte, sino que también es más joven que nosotros. No creo que haya nacido poderoso, así que debe haber crecido así de fuerte gracias a sus propios esfuerzos, ¿verdad? ¿Estás bien? Sayung. Pensé que sería imposible para mí volverme fuerte en el Monte Hua. Pensé que me estancaría en un nivel mediocre y me iría, ni siquiera pensé en convertirme en un maestro conocido en todo el mundo. Ho-Gul. Escucha hasta el final, Sayung. Ho-Gul tragó saliva y continuó. Pero, al mirarlo, me di cuenta de que estaba equivocado. Quiero decir, ¿hay alguien de nuestra edad que pueda siquiera compararse con él? No lo creo. Nunca lo habrá.
A pesar de ser el mayor, Jun-Jong no era el mejor entre los discípulos de tercera clase, aún así confiaba en sus habilidades. Estaba seguro de que incluso si tuviera que enfrentarse a un discípulo de una de las grandes sectas, aún podría arrinconarlos. Pero ese monstruo volteó a Jun-Jong boca abajo con un dedo y tiró al techo a Hogul, que era más fuerte. ¿Cómo podría existir otro monstruo como él? No importa qué artes marciales aprendas, lo importante es cómo aprendes. Pensé que era solo una frase vacía que sonaba bien en los oídos. Sin embargo, al verlo, me di cuenta de que eran palabras honestas. Sa-Jung, quiero dar lo mejor de mí. Siento lo mismo. Hogul asintió con la cabeza. Entonces, Sa-Jung, por favor. Esta puede ser una oportunidad para que nuestra generación experimente un cambio masivo. Incluso si es un poco sarcástico y arrogante, sigámoslo por ahora. Jun-Jong miró a Jogul. Jogul tenía excelentes habilidades, tenía la capacidad de captar el flujo de cosas a su alrededor debido a sus experiencias en el mundo exterior. Si tal persona se convertía en comerciante, estaba destinado a tener éxito. Si tal persona estuviera hablando así. Vamos a hacerlo. Sa-Jung. Tienes razón. A partir de ahora, nada importa. Soy alguien que decidió quedarse en el Monte Hua hasta el final. Haré todo lo que pueda para ayudar al Monte Hua. Ante las palabras de Jun-Jong, Hogul asintió con la cabeza. Sin embargo, es gracioso, todo esto se debe a que el más joven se unió a nosotros ayer. Puede que sea el más joven, pero es el más monstruoso. Jeje, eso es cierto. Los dos sonrieron levemente y se dieron la vuelta, su charla había terminado. No importaba cuán infantiles fueran, parecían sabios. Gul. Sí, Sa-Jung. ¿Podemos realmente volvernos fuertes? Una cosa es cierta. Si no podemos volvernos fuertes, entonces siempre podemos entrenar más duro. Palabras tan reconfortantes. Los dos regresaron después de este breve intercambio, y hasta el final, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Por ahora, tengo dos buenos. Escondido en un árbol cercano, Chang Miang había espiado su conversación. Estaba acostado cómodamente con una bola de arroz a su lado. Cuac. Nunca solía ser tan misericordioso. Si entraba al comedor ahora, los Ayuns no podrían comer. Al menos debería permitirles tener una comida adecuada, ¿no es eso lo más humano que se puede hacer? Chang Miang se palmeó el estómago y suspiró. Causé un lío más grande de lo que pretendía. Inicialmente, planeó pasar desapercibido, pero esos niños vinieron y le arrancaron el vello de la nariz a un tigre dormido, por lo que no tuvo otras opciones. ¿Qué más se puede hacer? Algunas cosas se pueden tolerar, pero hay líneas que no se pueden cruzar. No se puede cambiar el pasado. Afortunadamente, es fácil comunicarse con un Geom, entendió perfectamente lo que Chang Miang estaba tratando de decir cuando hablaron. Gracias a eso, las cosas fueron un poco más fáciles de lo que pensaba. Por supuesto, había preparado contramedidas si Onjiamatrin no lo entendía, pero eso habría sido más problemático. Es más inteligente de lo que pensaba. ¿Inteligente? ¿Inteligente? Ciertamente, un Geom entendió claramente a Chang Miang. Sin embargo, como un joven discípulo del Monte Hua, menospreciar a su superior solo para volver a evaluarlo como inteligente parecía una falta de respeto. Pero eso seguía siendo un cumplido, ¿verdad? Oh. Esto es tan complicado. Parecía que llevaría más tiempo organizar todo. Su posición dentro del Monte Hua aún no estaba claramente definida. Pero esos dos son definitivamente inteligentes. Los ojos de Chun Miang siguieron a Jun-Jong y Hogul desde la distancia cuando entraron al comedor. Cuando se reúne tanta gente, siempre habrá unos pocos que se destaquen. A los ojos de Chang Miang, estos dos podrían ser el núcleo de los discípulos de tercera clase. Tengo una buena idea. ¿No son bastante únicos? Por lo general, estarían al borde de la muerte si fueran empujados tan lejos. Las quejas abundaban sin cesar mientras agonizaban por el dolor. Pero, no estos dos, deseaban más.
Chang Miang encontró eso bastante admirable. Especialmente Hogul. A pesar de haber sido golpeado tan a fondo por alguien más joven que él, no guardaba rencor. Además, incluso lo motivó a trabajar más duro y le dio la confianza de que podía fortalecerse siguiendo a Chang Miang. Si a Chang Miang le quedara algo de dinero, sin duda se lo regalaría a Hogul. Si lo educo bien, será de gran utilidad. Chang Miang sonrió y mordió la bola de arroz. Descubrir talento era importante, pero la principal prioridad ahora era Chang Miang. En primer lugar, el fortalecimiento del cuerpo. Los cimientos fueron puestos. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero se podía decir que se había superado el tramo más peligroso. Así que ahora podía aprender artes marciales en serio. Entonces, ¿qué era lo que más necesitaba? Un cuerpo perfecto. Habiendo regresado a un cuerpo más joven con todo su conocimiento pasado, ¿no puede volverse más fuerte a través de la cultivación? Él podría. Sin embargo, una teoría es una teoría, y la realidad es la realidad. No importaba cuánto conocimiento de artes marciales tenga, si su cuerpo es demasiado débil para actuar, entonces no podría alcanzar su máximo potencial. No podía hacer entrenamiento de energía interna solo con su mente. Solo a través de la sangre, el sudor y las lágrimas tu cuerpo se adaptará. Para eso, lo que más se necesita es desarrollar músculos fuertes. ¿No es la espada del Monte Hua veloz y deslumbrante? La técnica de la espada del Monte Hua requiere que te balancees ferozmente con la fuerza de 100 brazos dentro de uno. La espada es hermosa, no el cuerpo. Si el cuerpo es débil e incapaz de soportar la técnica, entonces la espada nunca será deslumbrante. Para hacer florecer las flores de ciruelo, las raíces deben ser fuertes. La raíz de las artes marciales es el cuerpo. No puedo ver lo que quiero ver. La gente se siente atraída por las magníficas artes de la espada del Monte Hua. Gracias a eso, ¿no ven que hay gente por ahí que blandiría sus espadas para matarlos también? ¡Ay, maldita sea! ¿Por qué es esto tan complicado? ¿No puedo simplemente apuñalarlo? ¿Por qué tengo que balancearme 3 veces cuando podría apuñalarlo en la cara? Me voy a romper la muñeca. Como un cisne que nada con gracia en el agua, sin embargo, debajo de la superficie, las patas del cisne se agitan desesperadamente. La espada debe ser grácil como el cisne, mientras que el cuerpo, como las patas del cisne, es el motor que lo impulsa hacia adelante. Entonces, entrenas y vuelves a entrenar. Incluso si solo digieres una cuarta parte del entrenamiento, después de 3 años, habrán forjado los cuerpos más fuertes y renacido. Para entonces, el Monte Hua podría no ser el más hermoso del mundo, pero se convertiría en una secta que podría derrotar a Shaolin. Chang Miang sonrió y se levantó. El problema no son los niños, son los mayores. Los niños lo seguirán y se acostumbrarán, pero él no podía tratar a los mayores de la misma manera. Cuando pensó en Anjiamatri, suspiró. No es tan malo. Podía sentir lo duro que trabajaba un geón por la presión emitida por su cuerpo. No es fácil de ninguna manera para una persona sin un maestro adecuado llegar a este nivel. Si podía recibir la instrucción adecuada antes de que sea demasiado tarde, será un buen espadachín. ¿Pero cómo se lo doy? Chang Miang se rascó la cabeza. Esto fue molesto. Sería bueno si pudiera decirlo, pero eso causaría un desastre. No tenía la confianza para lidiar con eso. Entonces, pensó en formas de entregar esta información de forma natural. Quack. Chang Miang se rascó la cabeza. Como no estaba acostumbrado a usar la cabeza y hacer planes, encontrar respuestas fue difícil. ¿Debería regresar por ahora? Para encontrar la solución, tenía que conocer la situación completa. Debe saber qué técnicas se están practicando y si las artes marciales de la secta se están transfiriendo adecuadamente a través de cada generación. Hogul tragó saliva mientras miraba a Chang Miang sentado con las piernas cruzadas. Tal vez estaba equivocado. ¿Vuélvete más fuerte? ¿Entrenar? Todo eso suena bien, y le gustó. Pero para hacer eso, tendría que vivir con este tipo. ¿Puedo manejar esto? Cuanto más dejaba que sus pensamientos se liberaran, más sentía que algo andaba mal.
Entonces. Sí. No hay necesidad de estar tenso, Sa-Jung. ¿Eso es todo? Sí. ¿Puedes hablar casualmente? Sí. Chang Mian frunció el ceño mirando a Ho-Gul retorciéndose incómodamente. ¿Esto es realmente todo lo que tienes? Bueno. Realmente, puedes olvídalo, haz lo que quieras. Una vez que se sienta más cómodo con él, Yogo naturalmente podría cambiar su forma de hablar. Chang Mian agarró su cabeza y miró el papel. Entonces, ¿estas son todas las artes marciales que se enseñan? Ho-Gul asintió con la cabeza. Me estoy volviendo loco. Chang Mian se movió un poco mientras estiraba su cuerpo. ¿Qué está haciendo? De repente llamó a Yogo y le pidió que escribiera una lista de todas las artes marciales que se enseñan aquí. Una vez que recibió la lista, Chang Mian pareció perder la cabeza. ¿Esto es todo? Siguió recitando esta misma línea una y otra vez como un loro. Sasuke le había enseñado previamente que necesitas hacer sacrificios para volverte fuerte. Pero parecía que este niño incluso desperdició su cordura. Sa-Jung. Sí. ¿No hay nada más que esto? ¿Existe posiblemente una restricción sobre lo que Sa-Jung puede aprender? No se nos permite leer las técnicas, pero solo verlas está bien. Eso es todo. Chang Mian volvió a mirar el papel. Lo había adivinado hasta cierto punto cuando escuchó que la secta ya no tenía sus técnicas de espada y las reemplazó con una sin valor. Pero esto es demasiado serio. No, ¿de qué servirían estos? Ni una sola cosa en esta lista los ayudaría. ¿Estaban estos ancianos tratando deliberadamente de arruinar el Monte Hua? Entonces, ¿estás diciendo que ahora se está enseñando la espada Tai Di Flum Mox? Ya lo sabes. Chang Mian se rascó la cabeza. Esto es más grave de lo que pensaba. Tener gente alrededor era de hecho más importante que los libros de artes marciales. ¿Pero eso es todo? ¿De qué sirve la gente si no sabe usar sus armas cuando vienen los enemigos? Incluso si tuvieran espadas, estas personas serían golpeadas mientras sus enemigos usaban ramas de árboles. La espada Tai Di Flum Mox no cumplió con los estándares de Chang Mian. Si tan solo tuviéramos la espada de los 7 sabios. El Monte Hua no sería así. Cuanto más pensaba, más preocupado se sentía. Chang Mian trató de calmar su mente enfurecida cuando Ho-Gul habló de repente. Por lo que escuché. Chang Mian ni siquiera preguntó, pero habló por su propia cuenta. Cuando el culto demoníaco atacó, el edificio oeste fue incendiado. ¿Un incendio en el edificio oeste? No, más bien, ¿el culto demoníaco invadió? ¿Por qué el culto demoníaco atacó el Monte Hua? ¿No estaba muerto su demonio celestial? Ho-Gul le preguntó. ¿Conoces al santo de la espada de la flor de ciruelo? Sí. Él sabía muy bien. Porque nadie lo conocía tan bien como él mismo. Sasuke dijo que el santo de la espada de la flor de ciruelo ayudó a matar al demonio celestial. ¿Ayudó? Él decapitó a ese bastardo. No ayudó. El rostro de Chang Mian se iluminó un poco cuando sus discípulos supieron de él. Eso es lo que se dijo. ¿Qué? El santo de la espada de la flor de ciruelo mató a ese demonio. ¿Quién dijo eso? ¿Qué quieres decir con quién? Chang Mian inclinó la cabeza. Espera. Es imposible decirlo, porque todos en esa montaña habían muerto en ese momento. Nadie sabe quién mató al demonio celestial. Cierto. Todos ellos murieron. Chang Mian fue el último antes de que finalmente cortara la cabeza del demonio celestial. Entonces, nadie vio, sí, nadie sabía. Chang Mian entendió. No entonces. Por el honor del Monte Hua, entregó su vida para derrotar al demonio celestial, ¿todavía nadie lo sabe? ¿Qué era esta situación repugnante? De todos modos, en ese momento, el demonio celestial cayó, y las personas restantes del culto demoníaco se volvieron locas y trataron de buscar venganza. A pesar de sufrir mucho daño, subieron y prendieron fuego al Monte Hua.
El sudor frío comenzó a fluir por el cuerpo de Chan Miang. Sin embargo, Yogu no se dio cuenta y continuó con calma. Incluso si no sabemos lo que pasó. Parecía haber un fuerte rencor contra el monte Hua. Eso. Puede que Hogul no lo sepa, pero Chan Miang sí. Para resumirlo. El monte Hua fue aplastado después de eso. ¿Por mí? Sí. ¿Todo por mi culpa? Ja. ¿Por qué te ríes de repente? Jejejejeje. Oh mi vida. Ja. Ahora, tenía una idea aproximada de la situación. La alianza que escaló la montaña de los 100.000 fue completamente aniquilada. Sin embargo, la montaña de los 100.000 es el hogar de la secta demoníaca. No sería sorprendente que algunos de ellos sobrevivieran a la guerra. Esos sobrevivientes de la secta demoníaca deben haber visto a Chan Miang matar al demonio celestial. Maldita sí. Chan Miang tiró el papel que tenía en la mano. Todas las personas que deberían ser reconocidas estaban muertas, y ni una sola persona que conocía sobrevivió. Mientras tanto, sus enemigos sobrevivieron y vinieron en busca de venganza. ¿Qué demonios es esto? Yogu sintió un escalofrío y dio un paso atrás. ¿Por qué de repente estás enojado? ¡Cuac! Chan Miang se frotó la cara. Necesito calmarme. No era algo por lo que debería estar enojado frente a Hogul. Entonces, ¿esos bastardos irrumpieron y acabaron con el monte Hua? No creo que el daño haya sido tan grande. También gastaron mucha energía para llegar aquí, ya que pasaron por un camino difícil. Muchos de los edificios se quemaron y muchas de nuestras artes marciales se perdieron en el proceso. Era comprensible. No importaba cuán mal mantenido era este lugar, no habría caído a este grado sin que sucediera algo así. Las artes marciales todavía se podían aprender sin un maestro que te guíe, incluso si debes caminar por el infierno para tener éxito, era 100 veces mejor que nada. Por otro lado, si incluso las artes marciales se perdieron, explicaba cómo el monte Hua colapsó tan rápido. ¿Puedo explicarlo? Ya se explicó, pero ¿por qué es tan desgarrador? Ok. Lo entiendo. Chan Miang se levantó de su asiento. ¿A dónde vas? Un paseo. Necesito aclarar mi cabeza por un momento. Sasuke vendrá a vernos pronto. Podemos terminar siendo regañados. Bien. Gracias. Hogul, mirando a Chan Miang mientras se iba, sacudió la cabeza, incapaz de entender. Es un tipo extraño. Esto es loco. Un fuego ardía dentro de su cuerpo. Contrastando salvajemente con su expresión facial, que exudaba un escalofrío que parecía congelar el alma. Arriesgó su vida, se sacrificó para matar a ese demonio, y los que estaban debajo de él destruyeron el monte Hua. ¿Qué diablos son estos resultados? No hay retribución en este mundo. Su mente comenzó a doler mientras sus pensamientos continuaban sin restricciones. Suspiro. Ahora, ni siquiera podía enojarse por el estado patético de los ancianos de la secta. Después de todo, estaba claro por qué sucedió esto. No lo entiendo, ¿qué tipo de lealtad tenían esas personas? Si su demonio celestial fue asesinado, deberían haber vivido acobardados en reclusión. En cambio, se apresuraron a buscar venganza. Si el viaje al monte Hua no hubiera sido tan arduo, podría haber sido destruido hasta las raíces. ¿Debería llamarnos afortunados o tuvimos mala suerte? Solo unas pocas cosas resultaron dañadas. Suspiro. Aún así, sentarse solo en la azotea y ver caer el sol a medida que se acercaba la noche ayudó a calmar su mente. Así es el mundo. La verdadera razón por la que Chan Miang estaba angustiado no era por lo que le ocurrió al monte Hua. Estaba enojado porque sus sucesores tuvieron que pagar el precio de sus acciones. Si Chan Miang hubiera vivido después de matar al demonio celestial, podría haberlo detenido. Pero él murió, y los jóvenes discípulos, que no sabían nada, tuvieron que enfrentar las secuelas infernales. Como resultado, el monte Hua terminó así. ¿Qué puedo hacer? Nadie podría criticar a Chan Miang.
Se podría decir que la secta sufrió un desastre porque mató al demonio celestial, pero si no lo hubiera matado, toda la secta habría dejado de existir. Chang Miang no tuvo elección. Incluso si se le pedía que reviva ese momento, Chang Miang no dudaría en cortar la cabeza del demonio celestial. Pero se siente desagradable. Chang Miang respiró hondo. Bueno, el pasado, si está roto, entonces podemos reconstruirlo. Sea o no responsable, ¿no sigue siendo su objetivo el mismo? Debe revivir el Monte Hua y recuperar la antigua gloria de la secta. Preocuparse no cambiará nada, lo que importa es obtener resultados. Será suficiente si puede hacer que el Monte Hua sea más fuerte que antes. Puede que sea imposible para otros, pero no para Chang Miang. Eso sí, será un poco difícil. No, habrá muchas dificultades. Puede ser incluso más desafiante que cortar la cabeza del demonio celestial. Pero tengo prisa. La impaciencia es veneno para una tarea. Hay una diferencia entre moverse rápidamente y tratar de apresurarse. Contemplar el trabajo a fondo y avanzar sin prisas. Está bien, tomémoslo con calma. Primero, averigüemos todo lo que se ha perdido. La mejor manera sería simplemente preguntarle a alguien. ¿Dónde está el líder de secta? Ven afuera. Cierto. El líder de secta. Podría preguntarle a él. ¿Quién dijo eso? Los ojos de Chang Miang se abrieron de par en par cuando se giró para ver de dónde venía la voz. ¿La puerta principal? Hubo un fuerte ruido proveniente de la puerta principal. A esta hora. El sol se ponía, ¿por qué vendrían visitantes en este momento? Líder de secta, sal aquí. Ah, cierto, el líder de secta. ¿Líder de secta? Chang Miang se tocó las orejas con una expresión en blanco. ¿Qué acabo de escuchar? ¿Están exigiendo ver al líder de secta? ¿Qué cabrón loco está diciendo eso? ¡Qué insolencia! ¿Cómo se atreven a asaltar las puertas del Monte Hua y exigir al líder de secta? En el pasado, tales acciones serían inconcebibles. Antes incluso de que hubiera terminado de hablar, un puño destrozadiente se habría topado con la cara del hombre. Estas personas afuera no parecían desconfiar del poder del Monte Hua en absoluto. Tud. Un golpe violento se escuchó en la puerta. Al mismo tiempo, la puerta, que apenas tenía forma, comenzó a traquetear y romperse. No. Vos. La puerta principal finalmente cedió e hizo un sonido extraño al moverse. La puerta se derrumbó al suelo y se hizo añicos cuando el polvo y los escombros esparcieron el área. Chang Miang miró fijamente la escena, claramente aturdido. ¿Rompieron la puerta? ¿La puerta del Monte Hua? ¿Qué estaba pasando? Entremos. Decenas de personas rompieron la puerta y entraron corriendo. Todos los cuales corrieron hacia la residencia del líder de secta. No parecía que fuera la primera vez que lo hacían. Los otros ancianos de la secta salieron furiosos de sus residencias ante el ruido. Esperen. No pueden hacer esto. Pero los oponentes fueron implacables. Fuera de mi camino ahora mismo. ¿No se moverán? Dile que salga, líder de secta. ¿Acabas de tocar mi cuerpo? Los ojos de Chang Miang se pusieron en blanco en estado de shock. ¿Qué pasaba con esta situación? Los intrusos irrumpieron como si fueran los dueños del lugar. Pero los ancianos parecían estar luchando para bloquearlos. Cada vez que uno daba un paso adelante, los ancianos retrocedían como si hubieran sido asaltados. No era como si tuvieran fuerza. No. Chang Miang podía sentir que los mayores eran más fuertes. Antes de que Chang Miang pudiera entender la situación, la gente entró y llegó frente a la residencia. Líder de secta, sal ahora mismo. Ni siquiera pienses en huir. Sé que estás ahí. No voy a dejar que te salgas con la tuya hoy. Salga. Chang Miang se sentía mareado. ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde estoy? No importaba cuán horrible haya sido la caída, el Monte Hua no era un lugar donde pudieran suceder tales cosas. Quack.
Chang Miang sintió que algo le golpeaba la frente cuando su ira comenzó a desbordarse. ¿Qué estás haciendo? Uno de los mayores que frenaba a los hombres violentos le preguntó a Chang Miang y lo reprendió. Entra ahora mismo. ¿Por qué un discípulo de tercera clase deambula en este momento? Chang Miang trató de pensar en una excusa. Ahora que lo pienso, nadie más que él estaba aquí. A pesar de una conmoción tan considerable, no había ni un solo discípulo aquí. ¿Este tipo de cosas pasan a menudo? Estaba en la naturaleza humana asomar la cabeza y espiar cuando había una conmoción. Sin embargo, el hecho de que nadie viniera significaba que ya se había establecido un código de conducta en esta situación. Chang Miang, quien se unió recientemente, no tenía conocimiento sobre esto. ¿Qué estás haciendo? No, aún así, no era por él por quien debían preocuparse, sino por esa gente violenta. Líder de secta. Salga. No voy a volver así hoy, esconderse no sirve de nada, salga. No tienes vergüenza. La gente no dejaba de gritar frente a la residencia del líder de secta. El cuello de Chang Miang comenzó a sentirse rígido. Sucedió entonces. Ki-ik. La puerta se abrió con un sonido estridente. Y Jaiun-Jon, el líder de la secta del Monte Hua, salió. Cuando salió, los miembros del Monte Hua se inclinaron ante él. ¿Qué hacen aquí a estas horas de la noche? Por supuesto. Mientras Chang Miang se enojaba por sus palabras, el líder de secta respondió de una manera noble acorde con su estatus. Se sintió orgulloso de ver al hombre actuar con tanta dignidad a pesar de no tener a nadie que lo guiara adecuadamente. Cada movimiento fue refinado y sus palabras tenían una energía fuerte pero estable, lo que hizo que el oyente se sintiera bien y que Chang Miang se sintiera aún más relajado. Verdaderamente. ¿Qué tontería estás preguntando? Baja. Ahora mismo. ¿Por qué estás actuando tan tranquilo? Cierto, finge estar tranquilo. No. El rostro de Jaiun-Jon se puso ligeramente rígido mientras suspiraba. No corrí, ni me escondí. ¿A dónde iría si dejara el Monte Hua? Entonces, cálmense. Calla esa boca tuya. Chang Miang se enfureció. A pesar de que les habló con respeto, estos locos ni siquiera se molestaron en escuchar. Lo extraño fue que, a pesar de eso, el líder de secta no gritó y, en cambio, parecía nervioso. ¿Qué pecado cometió para actuar con tanta mansedumbre? Una palabra en particular vino a la mente de Chang Miang. Líder de secta. Una persona, que parecía representar a este grupo, señaló con el dedo y gritó. Ya hemos esperado bastante. No podemos esperar más. La calma desapareció del rostro de Jaiun-Jon. Eso. Hablaba en serio. ¿Cuándo nos devolverán el dinero? La fecha de pago pasó hace mucho tiempo. No podemos esperar más. Chang Miang miró a Jaiun-Jon con los ojos en blanco. La apariencia virtuosa de Jaiun-Jon se desvaneció cuando abrió la boca con una expresión incómoda. Si pueden darme un poco más de tiempo. Chang Miang agarró la parte posterior de su cuello y miró hacia el cielo. Mierda. ¿También estamos en deuda? ¿Una secta en colapso es todo lo que queda, e incluso con eso también estamos en deuda? En serio. Las lágrimas se formaron en los ojos de Chang Miang. Su mente se sentía tan nublada como el cielo nocturno nublado arriba. De verdad, ¿en qué lugar fui a parar? Te hemos dado tiempo, cuanto más planeas tomar. Un hombre solo puede ser tan desvergonzado. Ya hemos esperado suficiente. La cara de Jaiun-Jon estaba un poco rígida. Lo sé, pero. En ese momento, un hombre que estaba parado en silencio en la parte de atrás caminó hacia adelante. Cuando dio un paso adelante, todos a su alrededor se quedaron en silencio y retrocedieron un paso. Él es el que está a cargo. Los ojos de Chang Miang se iluminaron cuando miró a la persona que tenía delante. El hombre tenía la apariencia típica de un comerciante. Un rostro ligeramente regordete, vestido con ropa fina hecha de la seda más cara adornada con elaborados patrones. Parece que tiene mucho dinero.
Chang Miang decidió escuchar mientras la boca del hombre se abría para hablar. Líder de secta. ¿Has estado bien? No pensé que el dueño del pabellón, Kong, vendría aquí en persona. Una suave sonrisa apareció en el rostro del hombre llamado Kong. Desearía poder reunirme con el líder de secta en condiciones más favorables. Realmente no quería escalar el monte Hua, pero espero que entiendas que hay demasiadas personas instándome a hacer algo. Y me disculpo. Ha-Yun-Jong bajó un poco la cabeza y se inclinó. Entonces, el dueño Kong abrió la boca con una voz diferente a la anterior. Pero líder de secta, también debes tratar de comprender los sentimientos de los demás. La fecha de nuestro contrato ha pasado hace mucho tiempo. El llamado Kong inclinó los hombros hacia atrás. A los ojos de Chang Miang, fue un gesto arrogante. Ya conocemos la difícil situación del monte Hua, y hemos mirado para otro lado en varias ocasiones. Sin embargo, si sigues rompiendo tu palabra de esta manera, será difícil pasarlo por alto. Ha-Yun-Jong no pudo decir nada. Aunque estaba tratando de mantener un rostro tranquilo, Chang Miang notó que el rostro del mayor se crispaba sutilmente. Fue una reacción natural. Este hombre, el líder de secta, cuidó el monte Hua durante años y ahora sufría de deudas debido a lo que hizo el anterior líder de secta. Según el contrato, podríamos exigir el pago por romper el contrato en este momento. El dueño Kong sonrió y sacudió la cabeza. Nosotros también nos hemos beneficiado de las bendiciones del monte Hua durante muchos años, por lo tanto, dudamos en tomar medidas tan duras. Dueño Kong. Ya hemos esperado. Cof. Los comerciantes a su alrededor protestaron, pero el hombre los silenció tosiendo. Si no conocemos la gracia, no somos más que animales. No se deje cegar simplemente por la amabilidad que les ha mostrado. Es gracias a las gracias y bendiciones del monte Hua que ahora podemos vivir tan cómodamente. No olvides el trabajo de tus predecesores. Cierto. Como todos entendieron, sonrió. Entonces, vamos a darle un poco más de consideración. Le daremos 7 días a partir de ahora. Si no paga el préstamo tomado en 7 días, tomaremos el precio según el contrato inicial. Dueño Kong, espere un momento. Líder de secta. El dueño Kong sacudió la cabeza en silencio. No más. Necesitamos el dinero. Ya hemos sido lo más indulgentes posible. Si el dinero no está listo en 7 días, confiscaremos el monte Hua como prometimos. Cuac. El propietario Kong giró la cabeza ante el sonido que salió de la nada y miró a Chang Miang tapándose la boca. Hemos mostrado algo desagradable frente a un niño, dijo el propietario Kong. Esto es todo por hoy, líder de secta. Espero que podamos intercambiar cumplidos y sonreír juntos la próxima vez que nos encontremos. Hasta entonces, adiós. Cuando el hombre se movió para irse, los otros comerciantes lo siguieron. Ha-Yun-Jong levantó la cabeza en silencio para verlos pasar, como si acabara de sobrevivir a un encuentro con un feroz depredador, dejó escapar un pequeño suspiro. Suspiro. Frustrado y débil, este suspiro parecía llevar una carga inmensa. Entonces, Chang Miang tenía las piernas cruzadas y apoyó la barbilla en su mano. ¿Un comerciante de la aldea Hua? Cierto. La cabeza de Chang Miang se movía de un lado a otro mientras seguía pensando. Al ver eso, el otro niño retrocedió. No sé si atacará, es mejor evitarlo. La razón por la que le estaba explicando esto a Chang Miang era muy simple. Después de regresar al dormitorio de la flor de ciruelo blanco con gran enojo, reunió a todos los niños del distrito comercial que sabían sobre la condición del monte Hua. Finalmente, el que respondió a sus preguntas fue este chico. Como resultado, le explicó el estado del monte Hua a Chang Miang. La aldea Hua es la que está justo debajo del monte Hua, ¿verdad? Ho-Gul, que estaba escuchando desde un lado, preguntó. Sí, Sa-Jung. Recuerdo haberlo visto cuando vendía mercancías con mi padre. ¿La secta del monte Hua pidió dinero prestado a los comerciantes de la aldea Hua? No creo que eso sea. El niño se rascó la cabeza.
Aunque estaba en el Monte Hua, no había forma de que los discípulos de tercera clase supieran sobre las finanzas de la secta. En el mejor de los casos, podían adivinar lo que estaba sucediendo. Ese hombre, es el dueño del pabellón Tae Hua en la aldea Hua. Es el más grande de la aldea Hua, y escuché que está trabajando en varios negocios usándolo como base. Es el comerciante más exitoso de la aldea Hua. Entonces, si el Monte Hua necesitaba pedir dinero prestado, él era la mejor persona para pedir prestado. Crack crack. Yogu volvió la cabeza cuando el color de su rostro se tornó pálido. Chang Miang siguió rompiéndose el cuello como un muñeco de madera roto. Sajae. Cálmate. Sajae. Tae Hua. ¿Qué ocurre? Hogul se sintió aterrorizado al ver a Chang Miang aparentemente perderse en estado de shock. Por supuesto, no podían entender la razón del extraño comportamiento de Chang Miang. Chang Miang, repentinamente lleno de vitalidad, saltó de su asiento y miró fijamente a los ojos del otro niño. Corrió hacia la puerta a la velocidad del rayo, agarró al niño por el cuello y preguntó: ¿Es cierto que él es el dueño de Tae Hua? Sí. Entonces, ¿el dueño de Tae Hua prestó dinero al Monte Hua y ahora está tratando de confiscar este lugar en ruinas? Cálmate. ¿Cálmate? ¿Me estás diciendo que me calme? Ese bastardo. ¿Tiene alguna idea de lo que estaba sintiendo Chang Miang? Chang Miang soltó el cuello del niño y luego se rascó la cabeza salvajemente. ¿Qué te pasa, Sajae? Chang Miang no pudo responder esa pregunta en absoluto. La razón era sencilla. No había forma de explicarlo. ¿Por qué? Se supone que Tae Hua pertenece al Monte Hua. Ser un guerrero del Monte Hua no significaba que todas las obsesiones mundanas sean olvidadas y descuidadas. Cualquier secta sin dinero no podría durar independientemente de su fama. Sectas como el Monte Hua necesitaban especialmente dinero para mantener su enorme tamaño. En primer lugar, los espadachines de una secta se enfocaban únicamente en su crecimiento personal y en fortalecerse. Para esas personas, cuyo único enfoque eran las artes marciales, podía ser un desafío ganar dinero y mantener a sus familias. Se requiere una enorme suma de dinero para alimentar a esas personas. Por lo tanto, el Monte Hua empleó varias empresas, negocios, en la aldea Hua para que trabajaran para ellos. Una de esas operaciones fue Tae Hua. Pero ahora, una empresa que pertenecía al Monte Hua estaba prestando dinero al Monte Hua y tratando de confiscar la secta por deuda. No podía entenderlo. Correcto, si lo que sabía no coincidía con lo que decían, algo debió salir mal. Sayun Hogul. Chang Miang llamó inmóvil, y Hogul se acercó a él con curiosidad y confusión en los ojos. Chang Miang susurró algo que solo Hogul pudo escuchar, y los ojos de Hogul se abrieron de par en par y lo miraron con asombro. ¿Qué? ¿Puedes conseguirlo para mí? Hogul tartamudeó un poco. No, puedo pero. Entonces ve y tráemelo. ¿De verdad? ¿Pensaste que estaba bromeando, Sayun? Yo lo traeré. Yogu salió de la habitación con una cara nerviosa. ¿Qué está tratando de hacer? Yun observó con curiosidad la escena mientras inclinaba la cabeza. La reacción de Hogul fue extraña. Antes de que pudiera pensar demasiado, Yogu ya estaba regresando con algo. Con una cara sutil, le entregó el artículo a Chang Miang. ¿Tela? No, ¿ropa? Pero, ¿por qué iba a necesitar algo así de la nada? Chang Miang, quien tomó la ropa que le dio Hogul, rápidamente arrojó a un lado la túnica que estaba usando actualmente. Estaba completamente vestido con ropa negra, que se ceñía firmemente a su cuerpo. ¿Qué planeas hacer? Iré a hacer algunas preguntas. Chang Miang respondió. Si le pregunto a los Asuks, no me darán una respuesta adecuada y me dirán que un niño no tiene por qué saber esas cosas. Obviamente, porque esa es la respuesta correcta. Entonces, iré y preguntaré a otros. Espera.
Un sudor frío se acumuló en la frente de Jun Jong cuando comenzó a comprender hacia dónde se dirigía esta situación. Hasta ahora, todas las travesuras de Chang Miang se limitaban al monte Hua. Por lo tanto, aunque hubo problemas, fue posible remediar cualquier problema. Sin embargo, si bajaba la montaña, ¿qué tipo de problemas podría causar? Él necesita ser detenido. Si tenía suerte, podría encontrar la información que buscaba, pero como si eso fuera a suceder tan suavemente. Teniendo en cuenta el comportamiento descarado de Chang Miang, preguntaría de inmediato sin tener en cuenta con quién está hablando. Esto podría crear un problema aún mayor. Si él causa un incidente, entonces las consecuencias de lo que ha hecho serían incontrolables. Si no pudiera ser detenido aquí, Jun Jong habría fallado en sus deberes. Si los adultos de la secta descubren que Chang Miang causó un incidente, también responsabilizarían a Jun Jong, el representante de los discípulos de tercera clase. Pero, ¿cómo podría detener a Chang Miang? Si pudiera ser persuadido con palabras, entonces ya lo habría disuadido. Jun Jong, empapado en sudor frío, abrió la boca. ¿Qué vas a hacer? Voy a preguntarles directamente. ¿Y si no contestan? ¿No lo harían? Chang Miang inclinó su cabeza. Supongo que ese suele ser el caso. Aún así, estoy bastante seguro de que me darán una respuesta. Como si, basta, bastardo loco. Jun Jong se estrujó el cerebro tratando de pensar en una solución mientras pensaba desesperadamente en cosas que le darían una paliza si las decía en voz alta. Eres un discípulo, ¿verdad? Eres un discípulo del monte Hua. Jun Jong no sabía por qué, pero sentía que Chang Miang tenía un fuerte sentido de orgullo por ser un discípulo del monte Hua, así que planeó usar eso. Un discípulo no debería hacer tales cosas, no seremos diferentes de los grupos indisciplinados si lo haces. Chang Miang asintió profundamente en acuerdo. Tienes razón. Un discípulo no debería hacerlo. Claramente, parecía funcionar. El rostro de Jun Jong se iluminó con un rayo de esperanza. Vi bien. Pero Sayong. Escuchen. Hay un dicho budista, si te encuentras con un Buda, mátalo y si te encuentras con un antepasado, mátalo. Entonces, ser un verdadero discípulo requiere que entiendas esto. Se cubrió la cara con la tela, enmascarando sus rasgos, y luego gritó con orgullo. A veces, necesitas saber cuándo infringir la ley. ¿Qué estaba diciendo este tipo loco? Yo voy. Ser un verdadero guerrero. Solo entonces Jun Jong se dio cuenta de que detener a este hombre, Chang Miang, era imposible desde el principio.